Hola chicos y chicas. Bueno, hoy vamos a empezar ya con la última parte de este tema que estamos viendo sobre la probabilidad y estadística. En concreto, en esta última parte vamos a hablar ya de la probabilidad. Vamos a conocer algún término que tenemos que tener claro y algún concepto, pero antes de empezar quiero recordaros eso, que estamos en el tema de probabilidad y estadística. Recordad que ya hemos visto en otros vídeos las variables estadísticas, hemos visto la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Hemos visto también cómo hallar la media y la moda, así como la mediana y en el último vídeo vimos el rango. Por lo tanto, hoy nos centramos ya en la probabilidad, ¿de acuerdo? Y si os parece, vamos a empezar, que ya veréis cómo es súper fácil, además ya lo hemos visto en otros cursos, así que hay muchas cosas que os van a sonar y ya veréis cómo dificultad no tiene ninguna. Así que empezamos. Primero de todo, como siempre, sabéis que empiezo presentándoos un caso y a partir de este caso concreto que os presento vamos a ir un poquito descubriendo todos los aspectos que necesitamos saber sobre la probabilidad. En este caso tenemos a Estrella, que es esta chica que tenemos aquí, y nos dice aquí arriba, si veis, que Estrella tiene un dado y que va a lanzarlo. Bueno, aquí en este caso, en esta imagen, tiene dos dados, pero nos fijaremos solo en uno, pero así bueno, con los dos pues tenemos alguna opción más, pero vamos a centrarnos, vamos a imaginarnos que únicamente tiene un dado y que va a lanzarlo. Y la pregunta que nos hacemos nosotros ahora es: ¿cuál es la probabilidad de que el número obtenido sea menor que 5? Es decir, yo no puedo saber antes de lanzar el dado, no puedo saber exactamente qué número me va a salir, porque sabéis que en esto interviene también el azar. Pero sí que puedo saber, por ejemplo, qué probabilidad hay de este caso que os planteo, es qué probabilidad hay de que cuando yo lance el dado, el número que me salga sea menor que 5, ¿vale? No voy a saber seguro si va a ser menor que 5 o no, pero sí que voy a poder saber qué probabilidad tengo de que salga alguno de estos números menores que 5, en cambio de otro número que no sea el de este caso que hemos planteado. Por lo tanto, vamos a empezar y vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Repaso un poquito lo que acabo de decir, ¿vale? Estrella la tenemos aquí, que acaba de lanzar sus dos dados. Y ahora lo que os he dicho antes, el resultado al lanzar un dado depende del azar. Es decir, antes de lanzarlo no puedo saber concretamente qué número me va a salir. Por lo tanto, aquí os lo tenemos, no podemos saber qué resultado concreto saldrá, pero sí saber para cada resultado la probabilidad de que ocurra. Es decir, para cada uno de los números posibles que me pueden salir, qué probabilidad hay de que me salga. Y para ello vamos a empezar a familiarizarnos con dos conceptos que tenemos que tener muy claros para esto de la probabilidad. Primero de todo vamos a ver un poquito la definición y ya os digo que aquí arriba la probabilidad es el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Recordad que ya sabéis, ya estamos súper familiarizados con este concepto matemático, que cociente es una división, por lo tanto, la probabilidad es el cociente, una división, entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Y aquí es donde podéis estar preguntándoos, ¿qué es eso de casos favorables y qué es eso de casos posibles? Aquí abajo lo tenemos y vamos a ver un poquito qué es esto. Primero, los casos favorables, recordad que el caso que estamos ahora, que tenemos aquí planteado y del que estamos hablando, queremos saber qué probabilidad hay de que al lanzar el dado, el número que me salga, el número que se quede arriba, sea un número menor que 5. Por lo tanto, los casos favorables son los casos que cumplen esta condición. Es decir, si hemos dicho que queremos saber la probabilidad de los números menores que 5, los casos favorables, que son los que tenemos aquí, son el 1, que es menor que 5, el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, los casos favorables son los casos que cumplen el requisito o la condición que yo me he puesto. En este caso, números menores que 5, tenemos 4 casos favorables. Y en cambio, los casos posibles son todos los casos posibles que pueden salirme, en este caso, cuando yo lance el dado. Cuando yo lance el dado, los casos posibles son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, porque sabéis que un dado tiene 6 caras, por lo tanto tengo 6 casos posibles de que cuando yo lance el dado me puede salir cada uno de estos 6 números. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para saber en este caso la probabilidad de qué probabilidad hay de que al lanzar un dado me salga un número menor que 5, tengo que tener claro que tengo 4 casos favorables, 4 casos que son menores que 5,
y en cambio 6 casos posibles, que son el total de casos que me pueden aparecer. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver cómo hacemos esto que os he comentado del cociente. Como veis, tenemos aquí arriba los casos favorables de los que hemos hablado, que son 4, y los casos posibles, que ya hemos hablado también, que son 6. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un número menor que 5 es 4, que son los casos menores que 5, es decir, los casos favorables, partido entre 6, que son los casos posibles totales, es decir, el total de casos de números que me pueden aparecer. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un número menor que 5 es 4 sextos, es decir, 4 partido de 6 o 4 casos me pueden salir y cumplen esta condición que me he puesto de 6 casos totales que pueden aparecerme. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de que al lanzar el dado a mí me salga un número menor que 5 es muy alta porque es 4 sextos, es 4 de 6. Pero como sabéis, interviene el azar y esto no quiere decir que al lanzar yo el dado me salga un 5 o me salga un 6, que habéis lanzado muchísimos dados a lo largo de vuestra vida y sabéis que estos números también pueden salir. Por lo tanto, ya está. Hasta aquí tendríamos la explicación de hoy. Lo único que tenemos que tener claro de la probabilidad son estos dos términos de los que hemos hablado, cuáles son los casos favorables, es decir, los casos que cumplen la condición que yo me he puesto, y cuáles son los casos posibles totales. Hacer el cociente, es decir, hacer una división entre ambos números, poniendo en la parte de arriba de la fracción, en el numerador, los casos favorables y en el denominador los casos posibles. Y ahora, antes de terminar, si queréis, os planteo yo, si me escucháis, un caso súper sencillito para que terminemos de entender la idea de esta probabilidad. Imaginad que tenemos 4 canicas, 2 de ellas son de color rojo, una es de color azul y una es de color verde. Imaginad que metemos las cuatro canicas dentro de una bolsa y sin mirar yo meto la mano para sacar una canica. Y ahora os pregunto, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que al sacar una canica sea de color verde? Como sabéis, hemos dicho que solo hay una canica verde de un total de 4 canicas que hay dentro de la bolsa. Por lo tanto, la probabilidad sería un cuarto, es decir, un caso favorable únicamente que hay de 4 casos posibles. Otra pregunta, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que yo coja una canica azul? Como hemos dicho también, hay solo una canica azul de un total de 4, por lo tanto, la probabilidad de que yo saque una canica azul de la bolsa también es un cuarto, es decir, un caso favorable, una canica azul, de un total de 4 casos posibles, es decir, de 4 canicas que tiene la bolsa. Y finalmente, la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una canica roja? Aquí en este caso tenemos una probabilidad mayor que con las canicas azules o las verdes, porque recordad que hemos dicho que de canicas rojas teníamos 2. Por lo tanto, como tenemos 2 canicas rojas de un total de 4, la probabilidad de que al sacar una canica sea de color rojo va a ser 2 cuartos, es decir, 2 de 4. Por lo tanto, de los 3 casos que hemos planteado, el que mayor probabilidad tengo de sacar una canica de ese color son las de color rojo porque son 2 cuartos, el azul un cuarto y la verde un cuarto. Por lo tanto, hasta aquí ya está la explicación de hoy. Termino ya con este vídeo y sabéis que ya terminamos también con todos los contenidos que teníamos que ver en este curso. ¿Vale? Así que ahora vamos a practicar un poquito esto de la probabilidad, vamos a ponerlo un poquito en práctica y nada, ya continuaré seguramente con algún vídeo más para repasar algunos de los contenidos que hemos ido viendo a lo largo de todo este curso y que nos tienen que quedar súper claros y ya está, mucho ánimo y termino este vídeo aquí y hasta el próximo.